La expedición Long de 1819 a 1821, llamada así por su comandante, James Long, fue el último de los intentos de los angloamericanos de arrebatarle Texas a España. Fue organizada por ciudadanos estadounidenses en el área de Natchez, Mississippi, que se oponían al límite de la compra de Luisiana como fue establecido en el Tratado Adams-Onis. La expedición, parte de una serie de primeras campañas de filibusteros, que incluyeron la incursión de Philip Nolan, la expedición Gutiérrez Magui y la expedición encabezada por el guerrillero Francisco Javier Mina junto al estadounidense Henry Perry. A partir de 1810, en los virreinatos españoles en América del Norte y del Sur comenzaron a aparecer focos de rebelión. Este país se va a la mierda. En particular, la Guerra de Independencia de México hizo difícil que España, que además estaba sufriendo la ocupación napoleónica, protegiera adecuadamente sus territorios más remotos como Texas. Durante los primeros 9 años de la revuelta, españoles y angloamericanos se disputaron la propiedad de Texas. Estados Unidos afirmaba que la compra de Luisiana llegaba al río Bravo, mientras que España decía que el límite de Luisiana descansaba en el río Rojo, dejando a Texas bajo control español. A principios de 1819, España y Estados Unidos firmaron el Tratado Adams-Onis. Accidente en lancha. Este fue un accidente de pancha. Ratificado en 1821, que estableció el límite de la compra de Luisiana en el río Rojo y Sabinas. Muchos estadounidenses estaban indignados de que Estados Unidos hubiera abandonado cualquier reclamo sobre Texas. No, God, please, no, no, no. La retórica fue especialmente alta en Natchez, Mississippi. El Dr. James Long fue una de las voces más vehementes contra el tratado. El sentimiento público en Natchez pronto se inclinó hacia la acción militar para recuperar el territorio que estaban convencidos de que les pertenecía. Los hombres comenzaron a reunirse en Natchez para una invasión de Texas. Financiado por el tío de su esposa el general James Wilkinson, y suscripciones que se dice que totalizaban alrededor de $500,000, el coronel Dr. James Long de Natchez, ex cirujano del ejército de los Estados Unidos. En la brigada de Carroll en la guerra de 1812 bajo el mando del general Andrew Jackson. Levantó los brazos y arengó a sus seguidores con el objetivo de establecer una república de Texas. Long, un idealista experimentado en la futilidad de la guerra y la violencia para fines codiciosos, apostó toda su fortuna en la empresa. Poco después de la Guerra del 12, conoció y se casó con la señorita Jane Herbert Wilkinson, con quien se retiró a su plantación en Natchez. Probablemente a través de asociaciones con James Wilkinson, se familiarizó mucho con la experiencia y el destino de Philip Nolan y con personas que tenían una familiaridad activa con Texas. Se cree que el grupo fue alentado por el general Andrew Jackson y otros en las altas esferas del gobierno de Estados Unidos, aunque la política oficial estadounidense fue de neutralidad con respecto a España. La expedición atrajo reclutas con la promesa de una legua de tierras de Texas para cada filibustero. Una fuerza de avanzada de 120 hombres, dirigida por Eli Harris, cruzó el río Sabinas el 8 de junio de 1819 y se dirigió a Nacogdoches, Texas para tomarla. Long los siguió 2 semanas después, el 21 de junio con 75 hombres adicionales. El 22 de junio, la fuerza combinada declaró un nuevo gobierno, con Long como presidente y un Consejo Supremo de 21 miembros. Al día siguiente, el 23 de junio este gobierno entre comillas, declaró la independencia de Texas de España, inspirada en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El documento citó varios agravios, entre ellos la rapacidad española y la odiosa tiranía. Entre su Consejo Supremo entre comillas, de asesores se encontraban Stephen Baker, Horatio Bigelow, John G. Barnett, Hamlin Cook, J. Chail, Peter Samuel Davenport, Pedro Proceló, John Sibley, W. Walker y Bernardo Gutiérrez, excomandante del Ejército Republicano del Norte. Vicente Tarín, excomandante de la Segunda Compañía Volante de Álamo de Parras y líder de la resistencia anti-española en Texas, fue signatario de la Declaración de Independencia, donde se le identifica como secretario.
El Consejo Supremo asignó 30 kilómetros cuadrados de tierra para cada miembro de la expedición, y autorizó la venta de tierras del Río Rojo a 50 centavos el acre, para recaudar dinero en efectivo para el gobierno incipiente. Se establecieron leyes agrarias liberales, casas comerciales, normas aduaneras y un periódico editado por Bigelow llamado The Texas Republican, el primer periódico en inglés que se haya publicado en Texas. Yeah, very emotional. Every people, every fan de Manchester, es emocional, ¿no? En un mes, la expedición había crecido a 300 miembros. Después de la captura de Nacogdoches, Long intentó consolidar el control del país circundante, enviando a algunos para establecer posiciones comerciales. Para el comercio indio en Trinity River Crossing, Falls of Brazos y Peckham Point en el Río Rojo. Otros destacamentos fueron a la aldea de Cusaka en el río Trinity y al cruce de la bahía en el río Brazos, cerca del actual Washington. Con estos planes trazados, Long envió a los emisarios Johnson y Smith para intentar conseguir el apoyo de los piratas franceses John y Pierre Lafitte en Campeche, actual isla de Galveston. Durante mucho tiempo Long deseaba Galveston como puerto de entrada a la nueva República de Texas, lo que le daría un impulso considerable a sus esfuerzos organizativos, porque la tierra bajo su supuesta jurisdicción sería más valiosa si pudiera establecer una línea de suministro por mar. Lafitte respondió y Long le describió su plan de invasión con un mensaje transmitido por el capitán James Gaines. El plan no tuvo éxito. Mientras que por una parte a John Lafitte le apetecía apoyar a los filibusteros. Por otra, temía que su implicación en el movimiento de Long le pusiera en el punto de mira del ejército realista, que hasta el momento le había dejado en paz. El cálculo del pirata era acertado. Mientras se preparaba para encontrarse con Lafitte personalmente, Long se enteró de que una fuerte fuerza militar española de San Antonio marchaba rápidamente contra su república. A fines de septiembre, el gobernador de Texas Antonio María Martínez había enviado al coronel tejano, Ignacio Pérez con más de 500 hombres, a sacar a los estadounidenses de la provincia. Long envió a su familia al este a través del Sabinas, y trató de evitar el enfrentamiento con las fuerzas españolas. El campamento bajo el mando del capitán Johnson en el río Brazos, fue sorprendido y 22 de los hombres de Long capturados por Pérez. David Long, hermano del coronel James Long, murió durante el ataque. Pérez llegó a Nacogdoches el 28 de octubre de 1819 y, paso a paso, destruyó los puestos de avanzada establecidos por el grupo de Long en los ríos Brazos y Trinity con supervivientes de cada puesto de avanzada huyendo al siguiente. Después de enviar soldados para perseguir a los invasores a través del Sabinas, Pérez condujo al cuerpo principal de tropas españolas hacia el sur, hacia la aldea indígena Cusaka en el río Trinity, para barrer el campamento del capitán Smith. Los remanentes se dispersaron hacia el este a través del río Sabinas, y algunos por el Trinity hasta Punta Bolívar, donde el coronel Long y otros se encontrarían con los pocos supervivientes. Pérez procedió a destruir todo rastro de asentamiento que pudo encontrar, ya sea relacionado con Long o no, para disuadir a los forasteros de establecerse en Texas. ¡Bien hecho! Según su informe, quemé 30 viviendas, dejaron grandes cosechas de maíz, papas, calabazas, y varias otras hortalizas, cerdos y aves, no dejé nada que pudiera servir en el futuro. Long escapó de la captura huyendo a Natchitoches y Nueva Orleans. Después de que Pérez regresó a San Antonio con sus tropas en febrero de 1820, Long regresó a Punta Bolívar por Natchitoches y el lago Calcasieu, el 6 de abril de 1820, para intentar nuevamente crear una república. Usted no aprende, ¿verdad? Allí se unió a los restos de su fuerza, el Dr. Long viajó a Galveston para convencer a Lafitte. El bucanero recibió cordialmente al filibustero en su opulenta residencia, la Maison Rouge. Allí, Long designó oficialmente a Lafitte como gobernador de la isla. El nombramiento debió haber divertido al líder pirata, que ya tenía autoridad absoluta sobre su pequeño dominio. Lafitte se negó a prestarle ayuda. Sin desanimarse, Long regresó a Nueva Orleans y fue a Natchez, Alexandria y Natchitoches para buscar reclutas y provisiones para otra expedición.
Allí, Lon fue ayudado por otro filibustero sureño llamado Benjamin R. Milam, y también por John Austin y William H. Christie. Allí conoció a José Félix Tres Palacios, que estaba preparando su propia expedición para ayudar a los insurgentes de México. Con la ayuda de Milam, Gutiérrez de Lara, Austin, Christie y otros, Lon revitalizó el Consejo Supremo. Lon convocó al Consejo Supremo el 4 de junio de 1820 para discutir el próximo paso para la conquista y colonización. En noviembre de 1820, en un intento de solidarizarse con los insurgentes mexicanos contra el gobierno español, el Consejo Supremo nombró a José Félix Tres Palacios como presidente y a Bernardo Gutiérrez como vicepresidente. En el verano de 1821, Lon hizo un apresurado viaje a Nueva Orleans para obtener apoyo para un ataque contra las fuerzas españolas en Texas. En marzo de 1821, se llevó a su esposa Jane, a su hija Anne y a su esclava negra Kian, a la península Bolívar y aparentemente continuó insistiendo con el esquivo John Lafitte. En años posteriores, cuando Jane relató su experiencia en la península Bolívar, afirmó que cenó en privado con Lafitte en un esfuerzo por obtener su apoyo para la expedición de su esposo. También dijo que en 1819 hizo una bandera roja con una gran estrella blanca de 5 puntas en el medio, a la que llamó la estrella solitaria para que las tropas de Lon la llevaran consigo. El Dr. James Lon luego se llevaría la bandera roja de su esposa a Nueva Orleans y la convertiría en el cantón de su nueva bandera, que también incluía 13 barras rojas y blancas, para atraer a más estadounidenses a su causa. Esta bandera desplegada por los filibusteros de James Lon puede considerarse la primera bandera que utilizó las barras rojas y blancas de los Estados Unidos, y la primera en exhibir una estrella solitaria en Texas. En agosto de 1821, el Consejo Supremo declaró que Galveston sería su puerto de entrada. Debido a que los indios Carancagua amenazaban su asentamiento en Punta Bolívar, los filibusteros erigieron el fuerte Las Casas como su cuartel general. El plan era que Tres Palacios, Milam y Christie navegaran a Tampico y se unieran a los insurgentes allí, y luego subieran por la costa para unirse con las fuerzas de Lon en la bahía. El 19 de septiembre de 1821, dejando a la señora Lon junto con varias otras familias estadounidenses y una pequeña guarnición, Lon y una fuerza de 52 hombres navegaron hacia la bahía de San Antonio. Los invasores avanzaron por el río Guadalupe hasta Mesquite Landing, a poca distancia debajo de la desembocadura del río San Antonio, y capturaron el presidio español de la bahía el 4 de octubre. Durante ese tiempo se supo que México había declarado su independencia de España. En la bahía, las fuerzas realistas al mando del coronel Pérez de San Antonio usaron el engaño de que ellos simpatizaban con los rebeldes. ¡Carroña, me has engañado! ¡Me has engañado! Y lo capturaron a Lon y a sus hombres el 8 de octubre. Se les incautaron armas, pertrechos de guerra y 2 buques. Después de ser llevados a San Antonio como prisioneros, fueron trasladados a San Juan Bautista, luego a Monterrey y luego escoltados a la Ciudad de México después de la firma del Tratado de Córdoba y cuando Iturbide asumió el control del gobierno de México. El 8 de abril de 1822, el Dr. James Lon fue asesinado en circunstancias misteriosas. Algunas fuentes asumen que fue por accidente, cuando un soldado mexicano le disparó mientras sacaba el pasaporte de un bolsillo. El autor Stuart Henry Foote en su libro Texas and Texans, 1841, afirmó tener en la mano los cuadernos personales de Lon. Dice que Lon estuvo en la Ciudad de México por invitación del régimen de Iturbide como campeón de la libertad mexicana. Cayó bajo la sospecha de la gente de Iturbide y fue asesinado por órdenes secretas. Otros relatos teorizan que su muerte fue dirigida por socios de Tres Palacios con cuyo avance político Lon fue competidor y amenaza. Los rumores sugirieron que Lon también era candidato para el nombramiento como gobernador de Texas por el emperador Iturbide, de quien el general Wilkinson se convirtió en un colaborador cercano y consejero. Después de la muerte de Lon, Milam, Austin, Christie y otros simpatizantes de Lon dejaron la Ciudad de México rumbo a Monterrey y prometieron vengar su muerte. Conspiraron para interceptar a Tres Palacios en su camino a Texas para asumir su cargo, pero fueron traicionados por sus compañeros Wilson y Miller, quienes alertaron a Tres Palacios cerca de Saltillo.
Los tres fueron arrestados y escoltados de regreso a la Ciudad de México vía Saltillo, San Luis Potosí y Querétaro. En México, fueron encarcelados durante 10 meses junto con algunos otros miembros de la expedición LON. Lo que sí es seguro es que con la derrota y captura de LON en la bahía, la temprana era de filibusteros en Texas llegó a su fin. No sé por qué tengo el presentimiento de que volverá. Por supuesto que volverá. Bueno, vamos a jugar.